Código Penal Federal. Nuevo código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931. Texto vigente. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, 1 de junio 2021. 1. Disposición derogatoria. De conformidad con el párrafo primero del artículo 4 transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, 16 de junio 2016, se derogan las normas contenidas en el Código Penal Federal y leyes especiales de la Federación relativas a la remisión parcial de la pena, libertad preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución. 2. Nota de vigencia. Las siguientes reformas, adiciones y derogaciones, publicadas por decreto, Diario Oficial de la Federación, 18 de julio 2016, entrarán en vigor a partir del nombramiento que el Senado de la República realice del titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, de conformidad con lo que establece el artículo primero transitorio de dicho decreto. Inciso A. Reformas. El párrafo primero y el inciso E del artículo 201. El párrafo primero del artículo 212. El artículo 213. El artículo 213 bis. La denominación del capítulo 2 del título 10. El párrafo primero y su fracción 3. Los párrafos segundo y tercero del artículo 214. Las fracciones 6, 9, 11 y el párrafo segundo del artículo 215. Los párrafos primero y segundo del artículo 216. La denominación del capítulo 5 del título 10. El párrafo primero, la fracción primera y los incisos B, C, D, la fracción 3 y el párrafo tercero del artículo 217. Los párrafos tercero y cuarto del artículo 218. La fracción 1 y el párrafo segundo del artículo 219. La fracción 1 y los párrafos tercero y cuarto del artículo 220. El párrafo segundo del artículo 221. Las fracciones 1, 2 y los párrafos cuarto y quinto del artículo 222. Las fracciones 1, 2, 3 y los párrafos tercero y cuarto del artículo 223. Los párrafos primero, segundo, quinto, sexto y séptimo del artículo 224. Las fracciones 6, 10, 13, 17, 20, 24, 28 y 32 del artículo 225. Inciso B. Adiciones. Un párrafo tercero con las fracciones 1, 2. Un párrafo cuarto. Un quinto párrafo con las fracciones 1, 2, 3 y 4. Un sexto y un séptimo párrafos al artículo 212. Un inciso E a la fracción 1. Una fracción 1 bis con los incisos A y B. Y un párrafo segundo al artículo 217. Un artículo 217 bis. Una fracción cuarta al artículo 221. Una fracción 3 con los incisos A, B y un párrafo segundo al artículo 222. Un párrafo tercero al artículo 224. Inciso C. Derogación. El cuarto párrafo del artículo 225. Al margen, un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal. Estados Unidos Mexicanos. México. Secretaría de Gobernación. El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Se ha servido dirigirme el siguiente decreto. Pascual Ortiz Rubio, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. A sus habitantes, sabed que en uso de las facultades que le fueron concedidas por el decreto de 2 de enero de 1931, ha tenido a bien expedir el siguiente: Código Penal Federal. Libro primero. Título preliminar. Artículo primero. Este código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. Artículo 2.
Se aplicará, asimismo, 1. Por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio de la República, o bien, por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre que un tratado vinculativo para México prevea la obligación de extraditar o juzgar, se actualicen los requisitos previstos en el artículo 4 de este Código, y no se extradita al probable responsable al Estado que lo haya requerido. Y 2. Por los delitos cometidos en los consulados mexicanos o en contra de su personal, cuando no hubieren sido juzgados en el país en que se cometieron. Artículo 3. Los delitos continuos cometidos en el extranjero, que se sigan cometiendo en la República, se perseguirán con arreglo a las leyes de ésta, sean mexicanos o extranjeros los delincuentes. La misma regla se aplicará en el caso de delitos continuados. Artículo 4. Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, serán penados en la República, con arreglo a las leyes federales, si concurren los requisitos siguientes. 1. Que el acusado se encuentre en la República. 2. Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió. Y 3. Que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en la República. Artículo 5. Se considerarán como ejecutados en territorio de la República: 1. Los delitos cometidos por mexicanos o por extranjeros en alta mar, a bordo de buques nacionales. 2. Los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacional, surto en puerto o en aguas territoriales de otra nación. Esto se extiende al caso en que el buque sea mercante, si el delincuente no ha sido juzgado en la nación a que pertenezca el puerto. 3. Los cometidos a bordo de un buque extranjero, surto en puerto nacional o en aguas territoriales de la República, si se turbare la tranquilidad pública o si el delincuente o el ofendido no fueren de la tripulación. En caso contrario, se obrará conforme al derecho de reciprocidad. 4. Los cometidos a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que se encuentren en territorio o en atmósfera o en aguas territoriales nacionales o extranjeras, en casos análogos a los que señalan para buques las fracciones anteriores. 5. Los cometidos en las embajadas y legaciones mexicanas. Artículo 6. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán estos, tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del presente Código, y en su caso, las conducentes del libro segundo. Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general. En caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, siempre se procurará el interés superior de la infancia que debe prevalecer en toda aplicación de ley. Título primero. Responsabilidad penal. Capítulo 1. Reglas generales sobre delitos y responsabilidad. Artículo 7. Delito. Es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material, también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos, se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. El delito es: 1. Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se ha realizado todos los elementos de la descripción penal. 2. Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo. 3. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal. Artículo 8. Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Artículo 9. Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal
o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiado en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Artículo 10. La responsabilidad penal no pasa de la persona y bienes de los delincuentes, excepto en los casos especificados por la ley.